Muy buenas tardes, señor presidente, y muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Nuestro país aspira a ser un país desarrollado. Sin embargo, tiene una recaudación fiscal muy baja en comparación a los países que pertenecen a la OCDE. La recaudación fiscal en nuestro país representa alrededor del 22% del PIB, mientras que entre los países pertenecientes a esta organización más o menos se ronda el 34% del PIB. Aquí nos debemos de preguntar qué cosas deja de hacer nuestro Estado social precisamente por culpa de esta baja recaudación. Es preguntarnos cuántos programas de vivienda de interés social, por ejemplo, podríamos impulsar, o cuántos kilómetros de carretera, a cuántos se les podría dar mantenimiento. El hecho de que nuestro país haya logrado resolver a lo largo de la historia este tipo de necesidades, así como muchas otras, es una condición que nos ha diferenciado indudablemente de otras naciones, tanto de este continente como del mundo. Costa Rica ocupaba para el 2012 el quinto lugar a nivel mundial en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale, al tiempo que en materia de índice de desarrollo humano ocupa el sexto lugar. Estas condiciones han sido logradas gracias a la inversión pública que a lo largo de décadas ha privilegiado nuestro Estado. Pero para esto, como es conocido de todas y de todos nosotros, es necesario contar con recursos fiscales. Por eso es que consideramos que la evasión fiscal es un crimen. ¿Quiénes son los evasores fiscales? ¿Quiénes son los que gracias a un clima de impunidad entorpecen la acción de nuestro Estado? Resulta que no lo podemos saber. En Costa Rica no existen registros oficiales de accionistas que le permitan al ciudadano de a pie conocer el detalle de quiénes son y a qué se dedican las personas o grupos económicos que están detrás de las empresas evasoras de impuestos. Y así llego al punto que me interesa tratar rápidamente hoy. ¿En qué consiste? Y me dirijo fundamentalmente a las ciudadanas y a los ciudadanos que sí hoy nos escuchan, a esos ciudadanos de a pie que tienen el absoluto derecho de tener información a mano. ¿En qué consiste este registro de accionistas que el proyecto de lucha contra el fraude fiscal pretende autorizar? Es un registro que trata de obligar a todas las personas jurídicas, es decir, a las sociedades, a informar a la administración tributaria sobre quiénes son los beneficiarios fiscales, las personas físicas que finalmente se benefician de las rentas generadas por la actividad económica que desarrollan dichas sociedades. Esta información es necesaria por varias razones. Primero, por el alto nivel de evasión fiscal que existe en nuestro país. El 7.75% del PIB según el estudio del Ministerio de Hacienda del 2012. Por el alto nivel de potencial evasión por parte de grandes contribuyentes. Tercero, porque permitirá tener una base de datos que nos permitirá
identificar tramas complejas de evasión fiscal. Por ejemplo, y de esto habla un número reciente del periódico Universidad, la simulación de aportes extraordinarios de capital para defraudar así el impuesto sobre la renta disponible. Es decir, es necesario, porque el registro de accionistas que hoy existe en nuestro país, resguardado por las propias sociedades y solo accedido por solicitud individualizada de la administración en un proceso ya iniciado de fiscalización, no sirve por dos razones. La primera, porque no nos sirve para identificar potenciales evasores, sino que solo sirve para comprobar la evasión ya en el marco de una fiscalización. Y segundo, porque como la propia UCAEP reconoció, esta forma actual, al estar el registro al resguardo de la propia sociedad privada, esta podría estar tentada a ocultarlo cuando se le solicita, siendo que si la evasión realizada es muy alta, preferirá pagar la multa por la no disponibilidad del registro. Aquí se ha levantado, digamos, la tesis de que ese registro de accionistas se mantenga como está actualmente, es decir, en manos de las sociedades privadas, y que la administración tributaria, repito, solo pueda tener acceso a él si ya se ha iniciado un proceso de fiscalización de la sociedad. Yo quisiera ejemplificar con algo que creo que nos puede quedar muy claro. En los bancos, por ejemplo, en las puertas de los bancos normalmente hay un detector de metales a la entrada. Ese detector podría ser usado de dos maneras. Una, haciendo pasar, como sucede hoy día, a todas las personas que quieran entrar al banco para identificar a posibles portadores de armas. Pero habría otra manera de utilizarlo, y es haciendo pasar por el detector de metales solamente a aquellas personas que se haya determinado antes que podrían portar armas de fuego. Es evidente para todos que la mejor forma es hacer pasar a todos los usuarios del banco. Todos, además, cuando llegamos a un banco, estamos dispuestos a pasar por el detector de metales, aunque nos consideremos gente honrada que no llega a asaltar al banco. Eso es lo que de alguna manera se discute hoy alrededor de ese registro único de accionistas. El diputado Guevara Gut, de alguna manera, y algunas de las cámaras sostienen, para volver a nuestro ejemplo, que por el detector de metales únicamente pasen aquellas sociedades a las que se les haya determinado por otros medios que posiblemente pueden ser evasoras. Y el proyecto en cuestión lo que establece, o lo que establecería, es que pasen por el detector de metales todas las personas jurídicas, porque será la única forma de poder identificar a aquellas que son evasoras. El registro de accionistas debe de ayudarnos a rastrear a potenciales evasores previamente, y no solamente aquellos previamente identificados.
Es aquí donde creemos nosotros que está la discusión de fondo de si le damos a la administración tributaria una herramienta para poder utilizar información que le permita identificar sujetos de alto riesgo de maniobras de evasión, o si no le damos acceso a esa información. No se trata solo de tener la herramienta para cumplir un requisito de una organización internacional, porque últimamente el debate han querido centrarlo en el hecho de si la OCDE lo ha puesto como requisito o no para nuestro ingreso. La propuesta de algunas de las cámaras y aquí en el plenario de don Otto Guevara es muy clara. No se quieren mejorar las herramientas y lo harían solo si fuera una exigencia para ingresar a la OCDE. Es decir, no se está aceptando como un asunto ético, sino como una necesidad estratégica. Y nosotros creemos que nuestro país está en el deber moral de buscar estándares superiores y no los mínimos con los que sintamos que estamos cumpliendo. Otro argumento que se ha esgrimido es el temor que van a tener los accionistas por lo público que será la información. La información del registro de accionistas, tal y como se encuentra en la propuesta que nosotros apoyamos, no se solicita para hacerla pública. Esa información de los beneficiarios finales de las sociedades se manejará con absoluta confidencialidad, y en ese sentido el mismo proyecto hace referencia al artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual define claramente el carácter confidencial de la información. Esta información además está fuertemente protegida de potenciales usos corruptos por parte de funcionarios de la administración, pues existen penalizaciones fuertes a quien manipule dicha información. Así se hace referencia al artículo 94 de dicho código, que tiene que ver con la sanción con prisión de 1 a 3 años a quien por cualquier medio tecnológico acceda a los sistemas de información o bases de datos de la administración tributaria. Al artículo 95, que habla del manejo indebido de programas de cómputo, y será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión quien sin autorización de la administración se apodere de alguno de los programas. El artículo 96, que habla de la facilitación del código y la clave de acceso, es decir, será una información que quedará blindada ante posibles usurpaciones que la hagan pública indebidamente. Yo creo que nosotros debemos de empujar la creación de este registro único como la manera más efectiva de ayudar a rastrear, en primer lugar, a esos grandes evasores que no le permiten a nuestro Estado, que no le están permitiendo el debido cumplimiento de sus obligaciones, y en segundo lugar, a intentar detener lo que es el blanqueo de dinero
o lo que es el dinero proveniente de negocios ilícitos o destinado a actos de terrorismo. Quería aprovechar estos minutos para enfatizar en lo que es la postura clara del Frente Amplio con relación a lo que establece el proyecto que hoy se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que pretende evitar, disminuir por lo menos el vergonzoso fraude fiscal que nuestro país padece. Muchísimas gracias, señor presidente.